Bueno, me alegra mucho tenerlos aquí un sábado más. Me alegra compartir con la presencia de cada uno de ustedes, de Ronald, de Ashley, de Sebastián. Me alegra mucho tenerlos por acá. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración. Amante Padre, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tema tan importante, tan interesante que tienes hoy para cada uno de nosotros. Dios mío, este es uno de los temas de los que tú más hablaste cuando estuviste aquí en esta tierra y tienes tanto por enseñarnos de esto, Señor. Lo que hoy vayamos a aprender es tan solo un granito de arena de quizás las muchas cosas que hay alrededor de este tema. Sin embargo, esperamos que al estudiarlo, tú nos puedas hablar, tu Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones y podamos incluso profundizar mucho más e interesarnos cada día más en tu palabra. Quédate con nosotros. Aquí pues hay varias personas conectadas, sea a través de esta llamada de Zoom, sea a través de las redes sociales o sea a través del canal. Y te pedimos que tú toques cada corazón, que obres en cada vida, que respondas las peticiones de cada uno de nosotros. De manera especial pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al estudiar este tema, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, al iniciar este tema analizábamos una serie de preguntas que no fueron grabadas y todos dimos una respuesta, ¿no? Respuestas muy interesantes. ¿Qué es el diezmo? Y allí ustedes en sus casas se pueden hacer también estas preguntas. ¿Qué es la ofrenda? ¿Sí? ¿Será que hay una diferencia entre diezmo y ofrenda? ¿Puede alguien de escasos recursos diezmar? Si tengo la intención de diezmar o de ofrendar, pero no me alcanza, ¿cómo Dios ve eso entonces? ¿Será que me estoy portando mal entonces por hacer eso? ¿Soy bendecido, prosperado por diezmar? Y finalmente, si se roban el diezmo, ¿debo diezmar? Sea que yo tenga algunas dudas de que de pronto se lo roben, o sea, de que me conste que se lo roben, ¿sí? ¿Debo aún así diezmar? Todas estas preguntas son preguntas que pues normalmente quizá nos las hemos hecho o han pasado por nuestra mente en alguna oportunidad. Y hoy es un privilegio para mí poder dar una respuesta a cada una de estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios por decirnos de cada una de estas inquietudes? Para empezar, vamos a estudiar 4 principios importantísimos para entender este tema. ¿Listo? Y vamos a iniciar con el primero de ellos. Dios es el dueño de todo. ¿Es el dueño de cuánto? De todo. ¿Listo? ¿Por qué? Génesis 1:1 nos dice la respuesta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Por eso Dios es el dueño de todo, porque creó los cielos y la tierra. ¿Sí? En segundo lugar, el Salmo 24:1 y 2 nos dice, que lo confirma. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También vemos el Salmo 95. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Así que como lo decíamos, Dios definitivamente es el dueño de todo, ¿sí? Es el dueño también, veamos lo que aquí dice, es el dueño en Salmos 50:10-12, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, dice Dios, imagínense, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice Dios, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, imagínense esto, o sea, yo nunca había leído este salmo y cuando yo lo leí, yo decía, imagínense eso. O sea, sí, Dios es el dueño de definitivamente todo, ¿cierto? ¿Y nosotros qué? Vean lo que dice 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así somos nosotros, ¿sí? Nada traemos, nada sacamos, ¿cierto? Ageo 2:8 sigue diciendo, Dios dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 1 Corintios 6 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay una frase que se ha escuchado mucho últimamente y es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Y aunque es otro tema bastante profundo, vean lo que dice aquí 1 Corintios 6, no, ni siquiera su cuerpo, ¿sí? O sea, ni siquiera su cuerpo es suyo, ¿sí? Dios es el dueño de todo, ¿sí? Inclusive, vean lo que dice aquí Deuteronomio 8:18, dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, Dios le ha dado el poder incluso de hacer las riquezas. O sea, si usted cree que incluso las propiedades que usted tiene son suyas o qué sé yo, Dios le ha dado el poder de hacer las riquezas. Y les dejo de tarea leer Daniel 4, Daniel capítulo 4, nos habla de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor se puso en su patio una vez y empezó a mirar Babilonia y dijo, oiga, esta es la Babilonia que yo he hecho. Y vean lo que le sucedió. Los invito a leérselo, es fascinante. Y ahí comprendemos que definitivamente Dios es el dueño de todo, ¿sí? Y nos dice Primera de Crónicas 29 de un templo que se le estaba haciendo a Dios, dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. O sea, ni siquiera lo que nosotros queremos hacerle a usted, Dios, viene de nosotros, porque incluso eso también es suyo, ¿sí? Hemos visto en este primer principio entonces que Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, es el dueño del mar, es el dueño de las bestias. Hemos visto también que incluso es el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Es el dueño de nuestro cuerpo. En conclusión, cerramos este primer principio rectificando y corroborando a la luz de la Biblia que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Pero vuelve y uno se hace la pregunta, bueno, Valentina, bueno, Ronald, bueno, Carolina, ¿y entonces qué venimos siendo nosotros? Si Dios es el dueño de todo, también nos lo dice la Biblia. Segundo principio, nosotros entonces somos los administradores de lo que pertenece a Dios. Administradores, mayordomos, como se quiera llamar. Sí, eso es lo que nosotros somos. Y de hecho empieza desde Génesis. Génesis 1, vean lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Génesis 2:15 nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, yo he creado todo, dice Dios, pero ustedes lo van a administrar. Ese es el papel de ustedes lo van a administrar, ¿sí? Ahora, ¿qué carácter debe entonces tener un administrador de Dios? O sea, porque aquí les voy a hablar con nombre propio, Carolina, Ronald, Ashley, Sebastián, Carol y todos los que vean este video y todos los que se estén conectando, somos mayordomos de Dios. ¿Cuál es el papel de Ronald? Administrar lo que Dios le ha dado, Ronald. ¿Cuál es el papel de mi tía? Administrar lo que Dios le ha dado, ¿sí? En recursos, en tiempo, en talentos, ¿sí? Todo lo que Dios nos ha dado debemos administrarlo. Pero ¿qué carácter debemos tener nosotros? ¿Qué carácter debe tener mi tía? ¿Qué carácter debe tener Ronald? ¿Qué carácter debe tener Ashley? Como administradores de Dios. La Biblia también lo dice. Primera de Corintios, miren lo que nos dice, algo bien interesante. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué característica es importantísima de los administradores de Dios? La fidelidad, que sea hallado fiel. Veamos lo que dice Lucas 16:10. Dice, y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Fidelidad. Mateo 25 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Paro hasta acá para decirles que muchas veces hemos interpretado este versículo como, bueno, si ves, si yo no le robo a mi mamá con los vueltos del mercado que ella me pide, pues no le voy a robar a mi jefe cuando ya me toque algo más grande, ¿sí? O sea,
Si soy fiel en lo poquito, voy a ser fiel en lo mucho. Y tienes toda la razón, claro. Esa es una manera de interpretar este texto, claro que sí. Sin embargo, en el contexto en el que está este texto, nos da a entender que la fidelidad en lo poco es la fidelidad en lo terrenal, para que Dios nos dé lo mucho, lo celestial, ¿sí? Entonces, fascinante, yo no sabía esto, ¿no? Si somos fieles aquí, en este mundo, en la tierra, con lo poco que lleguemos a tener, vamos a ser fieles con lo mucho que Dios nos dará en el cielo, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo, por tanto, deberías haber dado mi dinero, hablando del que guardó su talento, ¿sí? Que la historia de los talentos, que hubo uno que lo enterró y luego cuando llegó el Señor se lo entregó a él y le dijo, mi Señor, yo sí sabía que usted era así, pero hombre, yo no hice nada, yo lo guardé, le entrego lo que es suyo. Dice aquí Jesús, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, así cuando yo viniera, entonces hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hombre, sea inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que tiene que ser fiel, debe desarrollar lo recibido. Yo puedo tener muchos talentos, yo puedo tener muchos dones, yo puedo tener mucho dinero, o puedo tener un talento, puedo tener poco dinero, puedo tener pocos recursos. Tengo que desarrollar lo que he recibido, tengo que ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Lo poco o lo mucho que yo tenga, el que tiene 10, el que tiene 5, el que tiene 1, ¿sí? Debe desarrollar lo recibido para que cuando Jesús venga, bueno, ¿usted qué hizo? No, Señor, vea, wow, trate de hacer con lo que podía, con su ayuda, vea, todo esto, ¿sí? Y finalmente, última característica, Lucas 16:2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Aparte que debe ser fiel, también debe rendir cuentas el mayordomo. Porque claro, uno pone un administrador en un negocio que uno tenga y uno como dueño le va a pedir a él que le dé cuentas, ¿cierto? Bueno, ¿qué se gastó en tanto? ¿Qué hizo con tanto? ¿Le pagó a no sé quién? ¿Hizo tal cosa que le pedí? Entonces, nosotros como mayordomos de Dios tenemos que ser fieles y algún día vamos a rendir cuentas también de lo que nosotros hayamos administrado. Así que es muy importante porque somos los protagonistas, casi, ¿sí? O sea, como administradores Dios nos va a preguntar, ¿qué hizo Ronald? ¿Qué hizo Ashley? ¿Qué hizo Tía? ¿Sí? Tercer principio, aunque todo es de Dios, primer principio, aunque somos administradores de Dios, segundo principio, tercero, Dios ha reservado una porción exclusiva para Él. Con esta palabrita de exclusiva, lo que quiero dar a entender, lo que quiero explicar es que sea exclusivo significa que ni siquiera yo lo puedo administrar. Nada, no lo voy a tocar. No me pertenece, no lo puedo administrar, es exclusivo para Dios. Y de hecho, en Génesis también estaba, ¿sí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, ustedes están en un huerto, Adán y Eva, tienen acceso a cualquiera de los árboles, mejor dicho, me los imagino, frutos de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores, coman cualquiera, pero este es mío, ¿sí? Es una porción exclusiva que como administradores Adán y Eva no podían administrar, ¿sí? ¿Qué apartó Dios? ¿Qué porción Dios tiene exclusiva respecto de nuestras finanzas? Que es el tema de hoy. Y nos lo va a responder la Biblia. Levítico 27:30. Y el diezmo de toda la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, adivinen, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es apartado. Es santo, santo es apartado, ¿sí? Para Dios. Es algo y es una porción que Dios dice, cuidado porque esto es exclusivo para mí, ¿sí? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de nuestros ingresos. Y muchos dirán, hombre, 10%, eso es como mucho.
¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Resulta que voy a usar aquí a Ashley. Ashley tiene un sueño de ser repostera. Ella quiere ser repostera, ve programas de repostería, dice, Valen, mire, hice un brownie, qué rico, tome, pruébelo, me encanta la repostería. Y resulta que llega un multimillonario y le dice, Ashley, le voy a dar un negocio, literal, se lo voy a montar su localcito, le voy a poner los hornos, le voy a adecuar los platos, los vasos que usted necesite, las cucharillas que necesite, le vamos a poner una salita para que la gente se siente, le voy a poner las mesitas bien decorado todo. ¿Qué más quiere Ashley? Luces de pronto, sí, fascinante, está bien. Es más, le voy a pagar también para que vaya y se especialice en repostería como tal, porque es necesario que usted estudie incluso más. Y Ashley se queda, ¿qué? ¿Todo para mí? No. ¿Qué socio tan increíble tengo? Y entonces Ashley empieza a pensar, bueno, ¿cuánto me va a pedir? Si él está poniendo todo. Y entonces este socio llega y le dice a Ashley, le propongo que el 90% se lo quede usted y solo el 10 yo. ¿Qué diría Ashley? No, qué negociote. Imagínense ese negocio tan bueno. Lo mismo pasa con Dios. Dios es el dueño de todo, nos pone a nosotros como administradores de lo que Él tiene y solo nos dice el 10% es mío. Ahora, la pregunta es, ¿será que ese 10% le hace falta a Dios? Ay, es que Dios es pobrecito y qué pecadito, hombre. No, lo está pidiendo porque, hombre, no, 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 no. Así, así como Dios nos pide a nosotros, le dijo a Adán y Eva que había un árbol que era exclusivo, que no lo fueran a tocar, para probar la fidelidad de ellos, de la misma manera, el diezmo, ese 10%, es para probar nuestra fidelidad hoy en día, ¿sí? Yo hago una pregunta y necesito que prendan los micrófonos y me contesten de una. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Rápido. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Todo. Muy bien. Pero ¿cuánto es santo? El 10%. Muy bien. O sea, no porque todo nuestro dinero sea de Dios, todo nuestro dinero es santo, ¿sí? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos días a la semana son de Dios? Todos 7. los días. Todos, los 7 son de Dios, claro. ¿Cuál día es santo? El séptimo día, sábado. Hoy. Muy bien. Uno no más. Así es, Séptimo día. así es. Entonces, fascinante, ¿no? Fascinante lo que podemos aprender con esto. Ahora bien, resulta que mientras yo publicaba la invitación para esta tarde, con la noticia que publiqué, que más adelante la vamos a comentar un poquito, alguien me respondió, bueno, Valentina, el diezmo era para Israel porque ellos vivían bajo la ley y nosotros ahora estamos bajo la gracia. Primero, les hago una invitación con mucho cariño y mucho amor. Hay un video que ha sido grabado con la ayuda de Dios. Se llama La ley fue clavada en la cruz. En este video vamos a resolver esa duda en específico, ¿no? Esto de estar bajo la ley, bajo la gracia, es muy importante tenerlo muy claro a la luz de la Biblia, ¿sí? Sin embargo, esta parte del diezmo, el diezmo era solo para Israel, solo el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay muchos pastores, incluso sacerdotes o qué sé yo, no lo sé, de otras denominaciones, que dicen, den el diezmo, den el diezmo, den el diezmo. Y hay muchos que dicen, no, pero el diezmo era para Israel, ¿sí? Pero hay muchos pastores que dicen, no, 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 el diezmo está vigente, ¿sí? Y resulta que cuando vamos a hablar del sábado, de los 10 mandamientos, dicen, no, pero eso era para Israel. Bueno, ¿y entonces por qué pide el diezmo? Si se supone que el diezmo también. Sí, entran en una contradicción muy interesante, sin embargo, de eso hoy no vamos a tratar, ¿no? Solamente lo decía como una perlita. Ahora, ¿el diezmo era para Israel solamente? ¿Será que no fue mencionado también en el Nuevo Testamento? ¿O qué podía suceder entonces? Bueno, resulta que el diezmo de hecho está desde antes que se dieran los 10 mandamientos. ¿Sí sabían ustedes eso?
sea, desde antes que Dios estableciera ese pacto con su pueblo, ya estaba el diezmo, ¿cierto? Veamos lo que nos dice Génesis 14:20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esto lo dice Melquisedec, ¿sí? Que la Biblia nos dice era el sacerdote de Dios. Y vean lo que hizo Abraham, antes de llamarse Abraham incluso. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese momento ya el pueblo de Israel como tal estaba. La respuesta es no, ¿sí? Y sin embargo ya Abraham estaba devolviendo sus diezmos. Entonces estamos viendo diezmos antes de Israel, ¿sí? Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, dice Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, dice Jacob. O sea, antes del pueblo de Israel ya se estaba dando el diezmo a Dios, ya se estaba reconociendo el 10% como algo para Dios, como algo santo, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento también. De hecho, fue uno de los temas, el dinero fue uno de los temas de los que más habló Jesús. Es fascinante, ¿verdad? Los invito a investigar mucho más, que esto les dé mucha más curiosidad para que sigan investigando a la luz de la Biblia y se llenen de tantas cosas que hay que pues tristemente aquí no las alcanzamos a abordar como tal. Con ayuda de Dios vamos progresando poco a poco, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento resulta que hubo una dificultad porque imagínense que hubo unos miembros de iglesia que se empezaron a quejar, ¿sí? Porque resulta que los discípulos, los apóstoles, empezaron a viajar junto con sus esposas en los viajes para predicar el evangelio y pues claramente eran remunerados por esto. Entonces muchos hermanos, muchos miembros de las iglesias decían, hombre, si ellos van a viajar predicando el evangelio, si ellos van a hacer esta serie de actividades en favor de Dios, que sea algo voluntario, ¿por qué les tienen que remunerar por esto? ¿Sí? Y vean lo que Dios, lo que Pablo les dice en 1 Corintios 9, se los invito a leer los versículos 7 al 14. Ya ahorita voy a hacer una breve explicación de esos versículos, sin embargo, termino con el 14. Pablo llega y dice, iluminado por Dios, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, ¿sí? O sea, y pone dos ejemplos a los que voy a hacer aquí alusión muy particulares que me llamaron a mí la atención mientras estudiaba este tema. Resulta que Pablo llega y dice, cuando se va alguien, por ejemplo, a ser soldado, pongo yo el ejemplo, a prestar un servicio militar, llegan y le dicen, bueno, compre su fusil. No, ¿cierto? El buey que está trillando el grano en el campo, resulta que, ¿qué sucedía? Tiraban el grano al suelo y ponían a los bueyes a darle vueltas, a pisar el grano y así lo trillaban. Muchos bueyes claramente comían del grano, entonces muchas personas empezaron a ver esto y le empezaron a poner a los bueyes bozal, ¿sí? Y resulta que Dios tuvo que intervenir y les dijo, hombre, no les pongan bozal. Ellos tienen derecho a comer de su trabajo. Y Pablo enuncia estos dos ejemplos. O sea, Pablo llega y dice, es necesario que los que anuncien el evangelio, que se dedican enteramente a esto, vivan del evangelio, ¿sí? Es importante esto, ¿sí? Ahora, ¿para qué se usa el diezmo? Y aquí ya vamos a entrar pues en materia como tal, ¿no? ¿Para qué se usa el diezmo? El diezmo nos dice la Biblia, vean lo que nos dice en Números 18, dice de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes de las 12 tribus eran la tribu encargada del santuario? La tribu de Leví, los levitas. ¿Sí? Ellos estaban, nosotros lo vimos en la serie del santuario, ellos eran los encargados del santuario como tal. Y resulta que esta tribu, de las 12 que había en Israel, esta fue la única tribu que no recibió heredad, no recibió tierras. Cuando se hizo el reparto de las tierras, a los levitas no le correspondió nada. Y Dios llega y dice, ¿por qué a ustedes no les va a corresponder nada? Porque como ustedes están sirviendo en el santuario,
Yo los voy a sustentar con los diezmos de las 11 tribus, ¿sí? Por eso era que ellos que se dedican al ministerio debían satisfacer sus necesidades precisamente del ministerio, ¿sí? ¿Para qué se usa el diezmo? Para remunerar exclusivamente a los ministros, a quienes se encarguen de enseñar la palabra de Dios. ¿Listo? Ahora bien, y aquí hay una pregunta muy interesante, y es que hay muchos pastores, hay muchos ministros que predican que se dé el diezmo. Y claro, perfecto, sí, es una orden de Dios, se tiene que dar, pero ellos deben diezmar también, los pastores deben diezmar, los sacerdotes deben diezmar, los ministros de Dios deben diezmar. ¿Qué creen ustedes? Números también tiene la respuesta, vean lo que dice. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesía a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, mis amigos ministros, mis amigos pastores, mis amigos sacerdotes, también tienen que diezmar. También. ¿Dios es sabio? Sí. ¿Es perfecto? Sí. Es fascinante lo que aprendemos a la luz de su palabra. Resulta que hay muchas iglesias que mientras más miembros tengan, pues más gana el pastor. Y lo vamos a hacer en palabras coloquiales de nosotros, ¿sí? Entonces, mientras más miembros, más remuneración para el pastor. Entonces, el pobre pastor que tiene poquitos miembros, pues gana poquito, porque imagínense, tiene poquitos miembros, recibe poquito. Hay una iglesia, no voy a mencionar cuál, que me parece a mí que hace una distribución muy sabia de los diezmos y las ofrendas, ¿sí? ¿Qué hace esta iglesia? Resulta que mundialmente se recogen todos los diezmos de todas las iglesias, tanto el pastor que tiene poquitos miembros en su iglesia como el pastor que tiene miles de miembros en su iglesia. Mundialmente se reúnen y se reparte equitativamente, así que el pastor que tiene poquitos va a ganar lo mismo que el pastor que tiene 1000. Y el pastor que tiene 2000 va a ganar lo mismo que el pastor que solo tiene 100. ¿Sí? Y el pastor que está en Nueva York va a ganar lo mismo que el pastor que está en Cúcuta, ¿sí? Entonces, con alguna diferencia, de pronto que la ciudad de Nueva York es más costosa para vivir allí, pero el equitativo y la proporción es lo mismo, o sea, no va a haber un pastor más rico que otro, ¿sí? De hecho, incluso no vamos a ver a pastores súper montados o qué sé yo, ¿sí? Porque de hecho viven con precisamente lo que necesitan para vivir, ¿sí? Porque tampoco es que sean riquísimos en este sentido. Y Dios bendice también, ¿sí? Y de hecho, a ellos también tienen que diezmar. Entonces es fascinante como en esta iglesia se hace esta distribución de los diezmos y también de las ofrendas, porque también se tiene un plan para las ofrendas, ¿sí? Ahora, ¿tú te consideras ladrón? ¿Has robado tú algún día, Ashley, a tu mamá, a tu papá, a algún amigo, no? Que en la tienda me robaba una gomita de más de pronto sin que el señor se diera cuenta. Bueno, ¿te consideras un ladrón? O por el contrario dices, no, yo la verdad que no me considero ladrón. Vamos a ver una problemática que estaba sucediendo entre el pueblo de Dios. Nos dice Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Dios. Pues ustedes me han robado. Y ustedes dicen, uy, Señor, ¿en qué lo hemos robado a usted? ¿Cómo así? Y Dios responde, en sus diezmos y ofrendas. Por cuanto no lo han devuelto, me han robado. Qué interesante es esto que Dios nos dice hoy, ¿no? Se necesita la motivación correcta al diezmar, al ofrendar. Y bueno, aquí hago el paréntesis. La ofrenda, a diferencia del diezmo, no tiene un porcentaje. ¿Sí? Como bien lo dijeron varios al principio de esta reunión, la ofrenda es voluntaria, ¿sí? Es de acuerdo a lo que yo tenga en mi corazón, de acuerdo a mi comunión con Dios. Dios me ha bendecido, yo quiero darle esto a Dios en gratitud, ¿sí? Entonces, no es como tal un porcentaje, es una ofrenda de agradecimiento de corazón, ¿sí?
Y se necesita la motivación correcta. Tanto al dar el diezmo como al dar la ofrenda, se necesita que venga de un corazón sincero. Y vamos a ver qué era lo que pasaba también cuando Jesús vino acá, que se dio cuenta que los escribas y fariseos estaban haciendo algo. Vean lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. Imagínense, esas tres cositas las diezman ustedes. O sea, el comino es una semillita. Entonces, imaginen, 1, 2, 3, 4, 9 para mí, una para Dios. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 9 para mí, una para Dios. Ellos diezmaban hasta eso, ¿sí? Increíble. Pero sigue diciendo Jesús, ustedes diezman, muy bien, y dejan lo más importante de la ley. Dejan la justicia, la misericordia y la fe. Entonces muchos podríamos parar hasta acá y decir, sí, ya no es necesario diezmar. Dios está diciendo, con que yo sea justo, misericordioso y tenga fe, eso es todo. Pero sigue diciendo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, ustedes, claro, tienen que seguir diezmando, pero no olviden que también deben ser justos, misericordiosos, tener fe. Es un engranaje de todo, ¿sí? O sea, todo se tiene que unir, todo es importante, se necesita la motivación correcta, tanto al diezmar como al ofrendar, ¿cierto? Cuarto y último paso. Si cumplimos los pasos anteriores, todo es de Dios, soy el administrador de Dios, Dios se reserva una porción exclusiva para Él, Dios me va a bendecir, ¿sí? Dios trae bendición. Si yo no cumplo los pasos anteriores, hay maldición. Y suena un poco duro, pero lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Listo? Cuando Adán y Eva fueron creados, vean lo que dice Dios de ellos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Dios los bendijo, había bendición, pero cuando Adán y Eva decidieron tomar una parte que no les correspondía, la parte exclusiva que Dios apartó, entonces entra la maldición, porque Dios maldice a la serpiente, Dios maldice la tierra y Dios maldijo después a Caín. ¿Entró maldición? Sí, tristemente, por tomar lo que no les correspondía, ¿sí? Lo mismo en el tiempo. Si tomamos en el tiempo lo que es para Dios santo, su día, también sucede lo mismo. Si tomamos de nuestros recursos, lo mismo. Si tomamos de nuestros talentos, no es que yo soy muy buena para esto, pero no lo pongo en el servicio de Dios, es complicado. Y hoy estamos recibiendo un llamado de Dios, un llamado de amor, que nos dice, en nuestra vida tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Vean lo que nos dice Malaquías 3, que ya lo habíamos leído, del 8 al 10, después de que Dios dice, bueno, ustedes me han robado en sus diezmos y ofrendas, Dios dice, malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Dios llega y dice lo siguiente, y bueno, antes de pasarme a esto, antes de leer el siguiente versículo, les cuento que el contexto de Malaquías era que en ese tiempo, bueno, hoy en día, muchos de nosotros podemos decir, bueno, si a mí me roban el diezmo, si yo estoy viendo que el pastor está pero montadísimo, el sacerdote está pero montadísimo, montadísimo, bueno, una palabra para explicar que están muy bien, ¿sí? Económicamente, hemos dicho, wow, se les ve los lujos, etcétera. Entonces, ¿puedo yo seguir diezmando y seguir ofrendando? La Biblia nos trae la respuesta, ¿sí? El contexto de Malaquías era que los sacerdotes en ese momento del pueblo de Dios no estaban enseñando la ley de Dios. Y resulta que en el santuario estaban ofreciendo animales cojos, animales enfermos, animales ciegos. Y ustedes saben, nosotros lo hemos aprendido aquí a través de los temas de la serie del santuario. Dios quería animales perfectos porque tenían un símbolo, ¿sí? Y resulta que a pesar de que ese era el contexto de Malaquías, vean que Dios les dice,
trae todos los diezmos al alfolí, al almacén, vengan para acá, a mi iglesia, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. O sea, confíe en mí, del primer paso, ponga ese 1% que yo voy a poner el 99%, ¿sí? Voy a derramar sobre ustedes bendición, no hasta que abunde, hasta que sobreabunde, ¿sí? O sea, más, ¿sí? Es una promesa de Dios. Entonces, finalmente, Dios traerá un juicio. Dios hará juicio. De hecho, ya hemos estudiado que en este momento estamos siendo juzgados, ¿cierto? Ya inició el juicio desde 1844. Dios juzgará a ese sacerdote, a ese pastor, a ese ministro que no administra bien los recursos que Dios le ha dado, ¿sí? Pero a nosotros estamos súper porque hemos cumplido con la parte que nos corresponde, ¿sí? Entregue sus diezmos, entregue sus ofrendas. Dios juzgará a quien no lo administre de la manera correcta, ¿ok? Y en esto de derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, hay que entender algo. Nosotros no diezmamos para que Dios nos dé camionetas, para que Dios nos dé un buen trabajo, para que Dios me dé muchas cosas buenas. No, nosotros diezmamos, cumplimos la orden de Dios y Dios es misericordioso y nos bendice. Pero pilas, no caigamos en el error de creer que porque yo doy más o ofrendo más, entonces, prosperidad y dinero es lo que me va a llegar. No, tenemos que tener una motivación correcta, ¿sí? Ahora bien, no me alcanza para diezmar. Y era otra de las preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no? Tengo la intención de diezmar, pero hombre, no me alcanza, no me alcanza. No sé si recuerdan esta historia que hace poco estudiamos en Primera de Reyes 17, del 8 al 24, con Elías y la viuda de Sarepta. Ella tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Y los invito en sus casas a los que no lo han leído para que lo lean. A quienes de pronto no saben el video se los voy a dejar aquí arribita para que allí lo tengan. Ella tuvo que tomar una decisión y la decisión fue, bueno, ¿me muero con la barriga llena? Porque ella tenía lo último, o sea, la última comida para ella y su hijo. Y Elías llega y le dice, denme a mí una tortica primero. Ella pudo haber dicho, bueno, no, Elías, lo siento mucho, ya esto es lo último que yo tengo para mi hijo y no prioridad, mi hijo y yo, ¿sí? Yo como primero. Ya es la última porque había sequía en ese momento, la situación estaba muy difícil y entonces ella dice, bueno, muero, pero con mi barriga llena. Por el contrario, ella decidió darle primero a Elías. Entonces, Sebastián dijo algo muy importante cuando iniciamos esta llamada antes de ser grabada. Dijo, Valentina, yo creo que si no me alcanza para diezmar, es cuestión de prioridades. Y la respuesta es sí, Sebastián, es cuestión de prioridades. El truco para que le alcance es que usted diezme primero y va a ver que lo demás le va a alcanzar. ¿Sí? Ese es el truco. ¿Sí? Dios promete, dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos. O sea, hombre, les voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Fascinante lo que Dios dice. Ahora, la bendición llega al instante. Porque puede ser que yo esté diezmando, puede ser que yo esté ofrendando, le esté dando a Dios lo que le corresponde, pero no veo bendición. Y la pregunta es, ¿la bendición llega al instante? En Génesis 39 nos cuentan la historia de José. José era el mayordomo de Potifar, ¿sí? Y Potifar le dejó en las manos a José todo. Solo una cosa José no podía administrar, no podía tocar a la mujer de Potifar. José cumplió, José se mantuvo fiel, no tocó a la esposa de Potifar y sin embargo lo echaron a la cárcel. ¿La bendición llegó? No, imagínense, lo echaron a la cárcel. Por no tocarlo de Potifar, lo echaron a la cárcel. Sin embargo, tiempo después, José fue el segundo al mando de Egipto. ¿La bendición llega al instante? No, muchas veces no, muchas veces nos toca esperar. Pero es nuestro deber confiar en Dios. Y Dios es demasiado bueno, Dios es infinitamente bueno, ¿sí? Y siempre va a responder. Dar es una ley de la vida. No sé si saben ustedes por qué el mar muerto es muerto. Porque el mar muerto recibe agua
pero se queda en él. Él no reparte agua, ¿sí? El mar de Galilea, por el contrario, recibe del Jordán y le da al mar muerto, ¿sí? Y el mar de Galilea es maravilloso, es hermosísimo. El mar muerto es muerto porque aunque recibe, no da. Un árbol come su propio fruto, no. Un árbol da fruto, da sombra, da refugio para otros animales, ¿sí? Dar es una ley de la vida. Y Hechos 20, vean lo que nos dice. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y tenemos el mayor de nuestros ejemplos. Es el ejemplo de Jesús. Juan 3:16, el ejemplo del Padre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado. Dios fue el primero que nos enseñó a dar. ¿Sí? Hermoso esto. Zaqueo, no sé si recuerdan Zaqueo, el que se subió al sicómoro para ver a Jesús porque era bajito. Lucas 19 dice, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque resulta que Zaqueo cobraba más de lo debido, ¿sí? Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significa esto? Que cuando Zaqueo tuvo un contacto con Jesús, hubo un cambio en la manera como él usaba el dinero. Si nosotros también tenemos un contacto con Jesús, va a haber un cambio en la manera también como usamos el dinero, ¿sí? Ahora, ¿alguien de escasos recursos debe diezmar? Y escuchábamos diversas respuestas. La respuesta la tiene la Biblia. Lucas 21, del 1 al 3 al 4, es una cosa fascinante que sucedió. Llega y dice de la siguiente manera. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, o sea, mientras los demás hacían casi que bulla echando sus ofrendas, la viuda casi que queriendo que ni la escuchen, echó lo que tenía y llega y dice Jesús viéndolo, les dice a sus discípulos, la verdad les digo algo, esta viuda ha hecho más que todos. Y uno dirá, ve, pero tan poquito. Y todos los demás echando bastante y ella poquito, porque ella dio más que todos. Sigue diciendo Jesús, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Esa no es la idea, yo no voy a dar de lo que me sobra, ¿sí? Pero esta, vea, dice, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella lo dio todo. El sacrificio no se mide por lo que yo doy. El sacrificio se mide por lo que me queda después de haber dado. Muy interesante esto. Aspectos importantes. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque, escuchen bien, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar al dinero, ¿sí? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, tristemente, y fueron traspasados de muchos dolores. Otra situación, Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, si al final usted quiere tener mucho, poseer mucho, acumular mucho, alguna vez leí que si un mono empieza a adquirir más bananas de las que necesita, los que estudian la naturaleza dirían y empezarían a estudiar los científicos el comportamiento del mono. Ve tan raro ese mono guardando y guardando bananas, tan raro, ¿sí? Pero hoy en día nosotros guardamos y guardamos riquezas y guardamos y guardamos riquezas y lo que hacemos es que nos publican en portadas de revistas como multimillonarios y como si fuéramos lo máximo, ¿no?
Dice Jesús, ¿qué aprovecha el hombre que gane todo el mundo pero pierda su alma? ¿Sí? El problema es cuando ponemos nuestro amor en el dinero. El problema es cuando ponemos nuestro tesoro en el dinero, porque allí entonces va a estar nuestro corazón, ¿sí? Y finalmente va a llegar un día donde ni siquiera todo el dinero del mundo nos va a servir, porque dice Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles, su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Finalmente, cuando respetamos lo que es de Dios, Dios derrama bendición y seguridad. Es una promesa de Dios. Y hay algo muy interesante, y con eso ya termino. En Mateo 25, 41 al 46 dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué termino con este versículo? ¿Qué tiene que ver esto con los recursos que hoy en día tenemos y que creemos que son nuestros, ¿no? A veces creemos que Dios nos va a juzgar por las cosas que hacemos mal, ¿sí? Que hacemos por acción. Entonces, si yo miento, Dios me va a juzgar por eso. Si yo tengo un mal pensamiento, Dios me va a juzgar por eso. Y sí, claro, también. Pero Dios también nos juzgará por las cosas que no hacemos, por las omisiones. Yo no diezmo, yo no ofrendo. También seremos juzgados por esto. Con mucho amor espero que hayamos aprendido la lección de hoy. Somos los administradores de Dios. Algún día tendremos que rendir cuenta de lo que hemos hecho con los recursos que Dios nos ha dado. Dios es un Dios de amor, es un Dios que imparte misericordia, es un Dios que imparte juicio con mucha sabiduría y así también lo hará con cada uno de nosotros. Así que pidamos de a Dios y que nuestra oración sea que nos dé cada día más un corazón de amor para seguir entendiendo este tema tan importante y para ponerlo en práctica, ¿no? No solamente oírlo, sino también ponerlo en práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Amante Padre Celestial, te amo, muchas gracias por este tema tan importante que hemos tenido. Sigue orando en cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús, y gracias por habernos acompañado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.